Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos sigue a través de Facebook Live. Yo soy la doctora Ingrid Vargas Huicochea, coordinadora de investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, y el día de hoy seré su conductora en este programa de Más Salud. Sean todos bienvenidos. Hoy estaremos platicando sobre el virus del papiloma humano en personas vulnerables. Los virus del papiloma humano son un grupo de virus de DNA que pertenece a la familia Papillomaviridae, de los que existen más de 200 tipos y al menos 14 de ellos son oncógenos, es decir, que pueden generar algún tipo de neoplasia. Es causante del cáncer cervicouterino, el segundo cáncer más frecuente entre la población de mujeres mexicanas. Los VPH se transmiten principalmente por contacto sexual y la mayoría de las personas se infecta poco después de iniciar su vida sexual. Desde hace casi 30 años se sugirió que el virus del papiloma humano era el agente causal del cáncer de cervicouterino, y esta idea le concedió el premio Nobel en 2009 al profesor Harald Surhausen. Actualmente se ha establecido que la infección persistente por tipos oncogénicos de VPH es la causa necesaria del cáncer de cérvix. Para hablar de este tema tan importante, nos acompaña el día de hoy el doctor Jorge Salmerón Castro, quien estudió medicina en la Escuela Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle y realizó la especialidad en medicina familiar. Obtuvo el grado de maestro en ciencias y realizó una estancia de investigación en el Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública de Harvard, al igual que obtuvo el grado de doctor en salud pública por parte del Instituto Nacional de Salud Pública. Desde 2018 es profesor titular C del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y una de sus áreas de investigación es justamente la evaluación y el desarrollo de alternativas para el control del cáncer cervical. Como parte de esta línea, ha participado en una serie de proyectos dirigidos a buscar un mejor entendimiento de la historia natural de la infección por el virus de papiloma humano, entendida como una causa necesaria para el cáncer cervical, como lo mencionamos hace un momento. Además, se ha dedicado a la búsqueda de alternativas concretas para la detección oportuna de VPH y lesiones precursoras del cáncer cervical. Esto nada más por mencionar algunas de las muchas importantes labores que el doctor ha hecho en este campo. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Será un No gusto. olviden, es un placer tenerlo por aquí, es todo un honor. No olviden, por favor, enviarnos sus dudas o comentarios por medios del chat de esta transmisión. Y bueno, doctor, pues vamos a comenzar a hacer algunas preguntas en torno a este tema. Y como siempre, creo que vale la pena arrancar con definir esta condición. ¿Qué es el virus del papiloma humano y qué es lo que ocasiona en el ser humano? Bueno, el virus del papiloma humano es como tantísimos virus que afectan al humano. Es uno más, pero que tiene algunas peculiaridades. Es un virus al cual se expone prácticamente la totalidad de la población. Desde pequeñitos, no necesita empezar la actividad sexual una gente para infectarse. Los niños, el primer contacto de los bebés con el virus de papiloma humano es la vagina de la madre. Cuando nace el niño, lo primero que hace es echarse una buena bocanada de exudado vaginal que está lleno de virus de papiloma humano. Y entonces el niño se llena de virus de papiloma, toda la garganta y la boca y toda la nariz y en fin, todos lados. Y unas cuantas semanas después empieza a bajar. En algunos se quita muy rápido, en otros se mantiene un poco más. Por ejemplo, en los que se mantiene un poco más es porque están tomando pecho y siguen infectándose con el pecho de la madre. Es un virus que está en todos lados. Después de esos primeros meses de la vida, empieza a bajar la prevalencia prácticamente a cero. El cuerpo, el humano, produce anticuerpos contra este virus y desaparece generalmente. Y poco a poco empieza a aparecer nuevamente. ¿Cuándo? Cuando empiezan las relaciones sexuales, sí, porque lo que expone a estos sujetos
a estas es los contactos permanentes con el virus, y empiezan a tener una mayor frecuencia de virus en algunas partes. Pero en general, en todo el cuerpo se presenta la infección, en las manos. Y los virus del papiloma viven en la piel y entonces hacen verrugas, o en los genitales y hacen verrugas genitales, o en algunas mucosas de transición que les gusta, donde les gusta vivir. Y por ejemplo, es las mucosas en el ano y en el cérvix, en donde se transita estos epitelios de transiciones, donde se convierte de un tejido a otro en el cuerpo. Entonces ahí es donde le gusta vivir. Y ahí se queda a vivir generalmente el virus por temporadas muy largas, a veces años y felices días, sin hacer ninguna maldad. Pero en algunos casos, sobre todo si estas infecciones fueron por algunos tipos en particular, de estos, como bien mencionabas, de estos más de 200 descritos, no todos son oncogénicos, no todos van a producir una transformación neoplásica, pero hay más o menos unos 14 virus que se han propuesto como los oncogénicos. Y estos 14, si las infecciones fueron por alguno de estos 14 tipos, es probable que persistan más tiempo y ocasionen una transformación neoplástica donde quedaron a vivir. Si se quedaron a vivir en la garganta, provocan cáncer de cabeza y cuello de orofaringe. Si se quedaron a vivir en el ano, provocan cáncer anal. En la vagina, cáncer vaginal. En donde hayan quedado a vivir, o en el cérvix. ¿En dónde es más frecuente esta infección o donde es más fácil que se quede a vivir? En el cérvix. Y por eso es que es más popular o más conocido su relación con el cáncer cervical que con los otros cánceres. No es que no provoque cáncer en los otros, sino que es un poco más lento el proceso para presentarse, pero, pero está infectado en todos lados. Hay un estudio precioso en donde hicieron para ver cómo es que se infectaba la gente por todos lados y en todo momento. Entonces, en la universidad en una de las universidades en California, hicieron un estudio, la doctora Mosicki, para ver cómo es que duraba esta infección. Entonces, contrató para hacer el estudio a una serie de parejas de estudiantes de la universidad. Entonces, les pagaba un fin de semana fantástico en algún lugar, y cuando regresaban, los chicos les medía a ver dónde estaban llenos de virus del papiloma. Y estaban llenos de cabeza a pies, todos. Pero después les decía que por favor tuvieran un poco de abstinencia los siguientes días y semanas para ver cómo es que se desprendían del virus. Entonces, los lunes que llegaban y les tomaban las pruebas, en las manos estaban llenos de virus del papiloma, en la boca, en los ojos, en todos lados. Entonces, los lugares donde se podía quedar. Pero por ahí del miércoles o el jueves, en las manos ya se había ido. Por ahí de la segunda semana ya se había ido en otros lugares, y eso es así, hasta que quedaban libres totalmente. ¿Qué es lo que sucede? Como en los adultos o en los adolescentes que tienen relaciones con cierta frecuencia, pues entonces cada tercer día otra vez se vuelven a infectar. Pero es parte de la vida. Es una forma de ir y venir del virus hasta que se queda acomodado en algunos momentos de inmunosupresión, en donde el sujeto tiene menos defensas y se queda instalado con mayor fuerza y ya no se va. Y esas son las infecciones que pueden ser peligrosas. Todas las demás, estamos bañados de virus de papiloma. Cada tercer día nos bañamos de virus de papiloma, es lo que quiero decir. Y nos desinfectamos conforme somos capaces de desinfectarnos. La población que no es tan capaz, esa es la que sufre realmente estas cosas. Y todo el mundo tiene altas y bajas en sus defensas, todo el mundo. En algún momento, ese virus que está prácticamente en todos lados, se queda anidado en alguna zona, y esto es lo que provoca
esa cronicidad provoca el cáncer en la zona en que está afectando esa infección. Qué interesante, doctor. Entonces, de alguna manera podríamos decir, a lo mejor de una manera muy simplista, ¿no? Pero como resumiendo esta parte, es que la infección como tal, ¿no? Una infección detectable y que tenga consecuencias en la salud de la persona, dependerá, digamos, un poco de la carga viral por la frecuencia con la que se expone el virus o tiene más que ver con el estado, las defensas que pueda tener la persona para hacer frente al microorganismo. Fundamentalmente es la capacidad para defenderse de ese sujeto, no tanto de la carga viral, porque eso sí, hay muchísimas, hay una enorme cantidad de virus por todos lados y las cargas virales son muy variables y esto no es tan importante. ¿Qué tan capaz es el sujeto de defenderse? Por ejemplo, hay una infección que es poco frecuente, sucede en 1 en 10,000, en donde cuando nace el niño y se infecta con virus de papiloma, con dos tipos, no de los que dan cánceres, sino de los que dan verrugas. Y eso se llama papilomatosis laringea. Y el niño al nacer se infecta y no se logra defender. Y pasan los días y le van creciendo más y más y más esas verrugas que tiene en la garganta. Y hay que operarlas. Y hay que operarlas y es terrible. A los chicos hay que operarlos y en 3 semanas vuelven a crecer las verrugas. En 3, 4 meses hay que volverlo a operar. En fin, estas cosas es, es una desgracia considerable. Y eso es una deficiencia de estos chicos para defenderse contra ese tipo de virus en particular. Es una cosa rara, pero existe y puede presentarse a cualquier edad y no tuvo que ver con ninguna relación sexual. Tuvo que ver nada más con la exposición del Claro. virus por parte de la madre. Claro, claro, por el nacimiento, por parto, que insisto, bueno, creo que este punto que usted comenta ahora es importante de enfatizar, ¿no? No en todos los partos va a suceder esta complicación, ¿no? Pero, vamos, es una situación que puede llegar a pasar, ¿no? Porque es un tipo especial de virus del papiloma en un organismo que no logra defenderse frente a él, ¿no? Así es. Ahora, más o menos, bueno, sé que puede ser complicado porque además son diferentes tipos de virus, ¿no? Etcétera, pero más o menos cuánto tiempo alcanza a vivir. ¿Tiene que ver con estos días que usted nos menciona? Es más o menos unos cuantos días y después desaparece, pero ¿cuánto tiempo se estima que vive este virus en el cuerpo humano? Lo que, dependiendo de la zona, porque en algunas zonas dura menos, es el tropismo de los virus, es dónde les gusta vivir, dónde les gusta quedarse a reproducir. Y y entonces en la mano no les gusta tanto, entonces dura muy poco. Pero en aquellos lugares en donde les gusta vivir con mayor tranquilidad, que son estas eh, epitelios de transición, ahí en general se establece que los virus están menos de un año. Entonces hay algunos que duran un poquitito más, pero en general menos de un año. Aquel que se quedó más de un año, esa ya es una infección crónica. Esta refleja la incapacidad de esta persona para defenderse de este virus. Y esto es una pena, porque esto la condiciona ya a un riesgo de transformación neoplástica. Esto necesita años. Después de ese primer año, que no provoca nada y se va, desaparece, Ujú. es cuando se hace crónica, son años antes de observar una transformación neoplásica. Qué complejo, porque además, ¿no? Pues bueno, usted mencionaba, hay diferentes situaciones que pueden provocar una alteración en el sistema de defensa, ¿no? de las personas. Y bueno, pues la verdad es que en la sociedad actual, pues estamos expuestos a niveles constantes de estrés, ¿no? Hay diversos estresores que provocan una reacción de estrés continuada muy frecuentemente. Y bueno, esto, por ejemplo, ¿no? Afecta de manera directa la respuesta inmune
de los individuos, sin mencionar, por supuesto, aquellas enfermedades que están directamente relacionadas con una respuesta inmune no idónea, ¿no? Claro, claro. No es la mejor y esto genera que la infección se haga persistente y provoque el cáncer. Esto que mencionabas al principio de el cáncer cervical como la primera causa, como el segundo cáncer más frecuente. Pues en realidad, dependiendo de qué parte del país queremos analizar. En el sureste, el cáncer cervical sigue siendo la primera causa de muerte en mujeres por cáncer. ¿Y esto qué quiere decir? Es superior al cáncer de mama. Lo único que sí sabemos es que la población no es que tenga más relaciones en el sureste, no es que se exponga en forma distinta en el sureste, sino que las condiciones de nutrición del sureste son más malas que en el resto del país. Y esto hace que esta población se pueda defender menos bien. Esa es la primera. Y entonces tienen un poco más cáncer. Y ya que lo tienen, el sureste de nuestro país es la zona más pobre del país. Y los servicios de atención médica son más malos. Y los programas de detección oportuna más malos. Y la atención médica para cáncer más mala. Y esto hace que las mujeres en el sureste mueran más de cáncer cervical que en otras zonas del país. Así es, son situaciones multifactoriales que finalmente impactan en un desafortunado resultado, ¿no? Creo que es Así es. importante, como usted lo menciona, ¿no? Siempre ir más allá del dato duro y analizar, bueno, ¿por qué está sucediendo eso? Uno pudiera quedarse con la mala impresión de si en determinada zona del país sucede es porque a lo mejor tienen un inicio más temprano de vida sexual activa, porque tienen una actividad mucho más frecuente, etcétera, pero no, tiene que ver con condiciones de vida que finalmente, pues bueno, hacen como un caldo de cultivo poco favorable, ¿no? Que finalmente pues favorece este desarrollo, ¿no? Sí. Doctor, y bueno, algo interesante en este punto es que estamos como muy acostumbrados a hablar de este virus vinculado casi directamente y como una condición sine qua non de las mujeres. Pero en realidad no solo las mujeres se infectan de este virus, ¿no? Así es, no solo las mujeres. No solo las mujeres se infectan. Este es algo que en este estudio de la doctora Mosicki, en donde muestra la pareja completa y la pareja entera. Los dos estaban igual de repletos de virus, uno y el otro. Entonces, pero también las parejas de hombres. Y las parejas de hombres en donde los contactos sexuales son de otra naturaleza, son distintos, sí, y eso no los libera de la infección de este virus. ¿Por qué? Porque este virus está en prácticamente todas las mucosas y esto es lo que hace que las cosas se presenten ahí. Y igual que en las mujeres, en este epitelio de transición, en el cervix, en los hombres, en este epitelio de transición que existe en el ano, se presenta esta infección. Y cuando se hace crónica, esta infección puede ser la causa de cáncer cervical, de cáncer anal en estos sujetos. Y esto es lo que tenemos que entender. No es una infección exclusiva de hombres, no es una infección exclusiva de mujeres, es una infección de todos, hombres y mujeres en el mundo entero. Y la forma en que nosotros nos podemos defender de ella, eso es lo que hace las distintas prevalencias de esta infección. Que tiene que La, ver, por supuesto, con una adecuada educación sexual, ¿no? ¿Qué tiene que El ver con una adecuado uso de adecuada? los métodos. Uh-huh. Pero no solo de una adecuada educación sexual, sino en una adecuada nutrición y en una vida más sana que nos permita Saludable, tener mejores mecanismos de defensa. Y por esto es supuesto, lo que hay que entender. No por medidas supuesto. de control de infecciones de transmisión sexual, eso es lo que nos va a salvar de virus de papiloma. No, están hechos los estudios,
Hay varios estudios muy interesantes de después de utilizar condón, después de cuántas veces de relación utilizando condón, se transmite de todas maneras el VPH. Bueno, después de 10 relaciones, en general, ya no importa si utilizaban condón o no, tienen el mismo riesgo de infectarse. Una persona que estaba infectada versus que no. Eso es lo que es, ¿por qué sucede esto? Porque el virus papiloma no está solo en el pene, sino que está en escroto. Hay la misma prevalencia en pene, en cabeza, en corona, en cuerpo, en escroto y en zona perianal y en zona anal, prácticamente la misma prevalencia en, en toda la zona perianal. Entonces, tendrían que cubrirse de manera distinta, no solo con condones, sino con Sí, otros claro. sistemas mucho más complejos que probablemente Así no es. sean de utilidad. Y la, esto vale la pena que lo entendamos porque no es un, bueno, pues entonces voy mañana a una farmacia y ya me consiguieron. No forzosamente resuelve. Lo Mm. mejor es saber que existe la posibilidad de que se haga crónica y detectarse oportunamente una lesión que está iniciando. La infección crónica de que inicia la transformación neoplásica a que se convierte en un verdadero cáncer, se estima que para cáncer cervical, 10 años. Entonces tenemos 10 años para detectar el problema antes de que se vuelva un problema que no se, que no se trate fácilmente. De ahí la importancia de un monitoreo, ¿no? Como Con parte de las monitoreo revisiones periódicas. y de participar en los programas de tamizaje de cáncer cervical. Así es, así es. Ahora, ¿quiénes tienen entonces un mayor riesgo de desarrollar cáncer, doctor? Porque con esto que ahora nos está mencionando, pues prácticamente todo el mundo estamos expuestos al virus, ¿no? Y la infección por este virus pues, es bastante frecuente. Pero, ¿en qué situaciones se da el cáncer, que digamos es como la consecuencia más temida de la infección por este microorganismo? Se da después de muchos años de infección que no ha sido detectada y después de muchos años de lesiones precursoras de cáncer que fueron avanzando poco a poco y que no fueron detectadas. Estos años de abandono, podríamos llamarlo, o de falta de atención a el control oportuno de cáncer cervical. Y lo mismo sucede para el control oportuno de cáncer anal. Ahora, no toda la población tiene las mismas necesidades de control de cáncer anal o de detección oportuna de lesiones precursoras de cáncer anal, porque es una proporción más pequeña la que tiene relaciones exclusivamente anales. Generalmente la gran mayoría de la población tiene relaciones heterosexuales. Entonces esto hace que sea mucho más frecuente en términos de números absolutos los cánceres cervicales. Pero es nada más si esto se hiciera con la periodicidad necesaria y el, con los programas adecuados de detección oportuna de cáncer cervical, no tendríamos nadie que se muriera. No quiere decir que no tendríamos cáncer cervical todavía. Seguiríamos teniendo, pero al menos ya no habría cánceres invasores y que no pueden ser manejados correctamente y que ocasionan la muerte. Hablando Afortunadamente, ahí es justamente, la gran noticia de, estos, de estos virus que, que tienen una relación causal como causa necesaria. ¿Y esto qué significa? ¿Cuál es la traducción de este término? Quiere decir que ujú, se puede producir una vacuna. ¿Cómo? Si, si es causa necesaria, bloqueamos eso y ya no sucedió. Y entonces se desarrollan las vacunas y es por eso que fue un gran descubrimiento este de Surhausen y de un grupo adicional que no forzosamente estaban todos incluidos en el Nobel, pero un grupo que documentó con toda claridad que era una causa necesaria. Al ser así, entonces se empezó a trabajar en la vacuna, el desarrollo de una vacuna contra cáncer cervical. Y esto, bueno, contra la infección por VPH. Y finalmente surgieron las primeras dos vacunas que se empezaron a diseminar en el mundo y surgió una tercera vacuna que es de la misma compañía que la otra y
incorpora un poco más de tipos virales y están disponibles las vacunas en el mundo. No en todo el mundo. En México, por ejemplo, ahorita no hay vacuna, pero no, el, la, la oportunidad de ofrecer vacunación en forma muy, muy amplia ha hecho que algunos países hayan prácticamente eliminado el cáncer cervical. Uno de esos países, por ejemplo, es Australia, en donde cuando empezaron la vacunación hicieron una campaña gigantesca y vacunaron mujeres hasta 20 y tantos años. Y eso hizo que cubrieran en unos cuantos meses a toda la población. Y hoy desaparecieron las verrugas genitales, desaparecieron las lesiones iniciales precancerosas. Ya es una anomalía que encuentren una lesión precancerosa y ya ya no están observando la mortalidad por cáncer cervical que observaban antes de inicio de la vacunación. Esto es fantástico. Los países menos favorecidos, más pobres, no lograron no lograron ofrecer esta oportunidad de cobertura a grandes. México inició vacunando solo una corte de nacimiento, las niñas que estaban en cuarto. Las niñas, y cada año vacunaban a las niñas de cuarto de primaria. Y con eso lograban ir avanzando hasta que un día llegáramos a cubrir a todas. Bueno, había que tomarlo con calma. Desafortunadamente, hubo una crisis de escasez de vacuna y tenemos prácticamente 2 años con esta crisis y no hemos podido ofrecer la vacunación a estas chicas. Y no está claro cuándo las podamos ofrecer. Entonces, esto es lo que ha hecho muy, muy, muy complicado el manejo de la vacunación en México. Lo único que nos queda hoy es seguir con el tamizaje para que por lo menos, aunque ya haya empezado aquello, lo detectemos tempranamente y lo podamos tratar. Pero la población que está en mayor riesgo es esta población que platicábamos, que es aquella que tiene dificultades para defenderse de los virus. Y esta es la población que tiene inmunosupresión por alguna vía, ya sea inmunosupresión por VIH, inmunosupresión por medicamentos, inmunosupresión por desnutrición, inmunosupresión por distintas cosas. Y esta es la población a la que le va más mal, en el amplio sentido de la palabra. ¿Cómo está hecha esta vacuna? ¿De qué se compone? ¿Y qué es lo que busca hacer? ¿No? ¿Busca favorecer una infección atenuada? ¿Busca la generación de qué cosas? ¿Cuál es más o menos el mecanismo de acción de esta vacuna, doctor? Como todas las vacunas, lo que intentan es generar un estímulo en el organismo para producir anticuerpos específicos para ese estímulo que están provocando. Entonces, estas vacunas son de las últimas eh, generaciones de vacuna que lo que se hace es una quimera. Esto es el cascarón del virus, digamos que se fotocopia, por decirlo simplemente. Se hace una copia de aquello y se produce en un laboratorio un cascarón idéntico. No tiene virus, no hay nada más que un cascarón que se parece. Y esto es lo que se inocula y esto viene en la vacuna. Y entonces el organismo genera anticuerpos contra eso. Anticuerpos que le permiten que la próxima vez que se exponga, ¡tam!, se acabe la posibilidad de infectarse porque los anticuerpos responden rápidamente y y se echan los virus. Estas vacunas que hay empezaron haciendo la primera vacuna que se hizo, el primer ensayo, fue con el tipo 16. De todos estos 14 tipos, el 16 es el peor, es el malvado del equipo y ese es el que provoca más cáncer en todos lados, en el mundo entero, digamos, y en México también. Y ese 16 fue la primera que se hizo. A la hora que vieron que se podía hacer con más tipos, rápidamente sacaron otro. Aquella ni se comercializó, fueron ensayos clínicos que vieron
la respuesta muy útil para el 16 y le agregaron el 18. Luego hicieron otro ensayo en donde agregaron el 11 y el 6, que esos son los que provocan papilomatosis laringea en los niños o verrugas genitales en los adultos. Entonces hicieron 16, 18, 6 y 11. Ya tenía 4. Y luego vino la última, en donde hay 9 tipos. Tiene 7 tipos de los que dan cáncer y el 6 y el 11 que son los que dan verrugas. Y esta es una vacuna poderosísima, fantástica. Desgraciadamente, en México todavía no se aprueba esa vacuna y no tenemos acceso a esa vacuna. Pero ¿Cuál es la que se estaba trayendo a México, doctor? Perdón. La de 16-18, Okay. que tenía esos dos. Y la otra que estaba en México también era 16-18, 6 y 11. Desafortunadamente no hay ahorita abasto de estas porque la compañía que hacía el 16-18 dejó de hacerlo. Y la compañía que hace la de 16-18, 6 y 11, digo, pues me hubieran avisado con más tiempo porque a mí me toma varios años en producir una cadena de este tipo. Y esos son los años que estamos esperando para poder volver a vacunar, a que haya capacidad de las compañías para surtirnos suficiente vacuna. Se han empezado a producir vacunas similares. Hay una vacuna que se produce en China y que es una vacuna para 16-18, que aparentemente, de acuerdo con los ensayos clínicos que se han realizado, es muy buena y podría haber la oportunidad de traer esa vacuna a México si es que nosotros consideramos que no podemos esperar tantos años a que las otras vacunas puedan surgir. Doctor, y bueno, un tema que siempre surge entre la población y el rechazo de repente a aplicarse las vacunas, los potenciales efectos secundarios. ¿Qué efectos secundarios son los esperables con estas vacunas? Que yo creo que es importante que nuestra audiencia conozca, ¿no? Sobre todo como para desmitificar también de repente pues todo lo que se genera alrededor de las vacunas que realmente tienen más beneficios, ¿no? Sí, el efecto principal que se ha observado en estas vacunas, en estas 3 que he mencionado, es dolor en el sitio de la aplicación de la vacuna. Se pone aquí en el hombro y es dolor. Y a algunas les duele un poquito nomás a la hora que se las ponen, y a otras les duele unas horas, y a otras les duele un par de días. Se acabó. Este es el principal efecto. Las vacunas siempre se han monitoreado sus efectos adversos. Todas las vacunas, en la historia de todas las vacunas, siempre hay una historia de monitoreo de cómo es que esto se vigilan las vacunas. Y se van proponiendo mejores vacunas. Hay algunas que se retiran del mercado por sus efectos colaterales. Pero en esta vacuna probablemente sea la vacuna que más estudios de seguimiento se ha hecho. ¿Por qué? Porque había un temor enorme de efectos colaterales en esta vacuna. Y había países que estaban aplicando a grandes grupos, desde las niñas de 9 años hasta chicas de 26. ¡Qué barbaridad! Es un mundo de gente. Tenían que estar seguros. Se ponía en una población más vieja, digamos, más grande que lo que normalmente se ponen las vacunas, que son los niños que tienen unos meses o hasta 2 años. Esto se ponía en chicas que podrían estar ya en posibilidad de embarazarse. Y entonces se tenía mucho miedo de que pudiera ocasionar algún efecto colateral en las mujeres embarazadas. Se ha checado enormemente, internacionalmente, durante ya más de 10 años. Y es una vacuna extraordinariamente segura. Es una vacuna que ha pasado las mejores pruebas, digamos, y ha sido evaluada en muchos países y por un buen tiempo. Es cierto que hay grupos antivacuna en todo el mundo. En México no están fuertes los grupos antivacuna, afortunadamente no son tan fuertes, pero en otros países es tremendo.
Y cuando este fenómeno de grupos antivacuna cae sobre alguna preocupación en algún sitio en particular, en un pequeño pueblito, en una ciudad, en una escuela, y esto se generaliza y empieza a crecer, hace una roncha antivacuna muy importante. Afortunadamente en México no lo hemos tenido, pero ha habido la experiencia ya en 2 o 3 países en el mundo que esto ha generado la desgracia de interrumpir la vacunación por algunos años. Entonces creo que es importante que entendamos que ah, son unas vacunas sumamente seguras estas de VPH y han sido estudiadas amplísimamente y creo que no debe de haber problema. Doctor, ¿y qué población sería la población candidata para la aplicación de vacuna? ¿Hombres, mujeres, de qué edades? ¿Dónde sería la indicación ideal? Porque una cosa es las medidas que de repente se toman por parte de los gobiernos, porque bueno, es un poco dependiendo también de los recursos con que se cuentan, ¿no? Pero hablando en la parte ideal, ¿a quiénes y cómo, ¿no? ¿En qué momentos es que debería aplicárseles esta vacuna? Este término de ideal es el que es un poco, a veces tiene su detalle, que es, ¿a quién beneficia la vacuna? A cualquiera que se la pongan. Prácticamente no importa la edad. Bueno, muy probablemente a los que tienen 100 años ya no les va a generar ningún beneficio. Sin embargo, a el resto de la población le generaría un beneficio. ¿Por qué? Porque es una vacuna que previene la infección y que previene la recurrencia de una infección. Es decir, que si, aunque yo haya estado expuesto y me liberé de esa infección inicial, pero después van a bajar mis defensas, pero si estoy vacunado, ya no voy a tener problema. Entonces me vale la pena. Entonces, el caso extremo de quien ya tuvo un problema que no logró controlar y que eh, le generó una lesión intraepitelial en el cervix. Viene una mujer que tiene una lesión precancerosa y la tratan. Dice, bueno, pues ya, esta mujer ya llegó hasta lo último que debiera. Bueno, en algunos lugares la recurrencia de lesiones es importante y están entre 20 y 30% de recurrencia dependiendo de las manos expertas que trataron a esa mujer. Sin embargo, esa mujer ya le dio todo, sí, pero le va a volver a dar en el 30% de los casos. Si se vacuna, hay una reducción de más del 80% de protección para esas mujeres. O sea, aún el extremo en donde ya le dio todo lo que iba a dar, ya la podemos vacunar y aún ella se beneficia. Pero se benefician todos, se vacunan las mujeres, van a tener anticuerpos para la para pasarle a sus hijos los primeros meses, va a ayudar para la protección de los niños que tienen papilomatosis laringea. Le va a ayudar a las chicas que inician vida sexual en forma regular para no adquirir una infección crónica. Le va a ayudar a la mujer que ya está entrando y saliendo de infecciones permanentes, recurrentes, a no tener más cosas. La mujer que ya tuvo una lesión, a no recaer en una lesión. Es a toda la población. Pero no solo en las mujeres, sino también en los hombres. ¿Por qué se toma la decisión en México y en un buen número de países de vacunar solo mujeres? Porque el número absoluto, como habíamos comentado, de muertes o de personas afectadas son mujeres. La proporción de hombres que tienen cáncer anal es menor y en términos absolutos. Entonces, por eso se decide, tomemos nada más las medidas en las mujeres primero. Y había este lema de, ¿cuándo empezamos a vacunar a los hombres? Cuando hayamos vacunado a la última mujer. Bueno, sí, es cierto. Sin embargo, si hubiese suficientes recursos, habría que vacunar no solo a las mujeres, sino también los hombres. ¿Qué sucede con los hombres que tienen sexo con hombres? Les tiene sin pendiente si las mujeres se vacunaron o no. Es que el efecto de rebaño, si vacunamos a todas las mujeres,
estos caballeros no entran a ese juego del efecto de rebaño, porque ellos van a tener no relaciones con mujeres, sino relaciones con hombres. Y los hombres no están vacunados. A ellos no les está haciendo ningún beneficio que vacunemos el 90% de las mujeres, sino ellos necesitarían vacunación también para ellos. Los niños debieran de vacunarse también. ¿Qué pasa? Hoy no podemos vacunar ni mujeres, ni niñas. Entonces, el problema es falta de vacuna y falta de recursos para adquirirla. ¿Y a qué edad se comienza a poner la vacuna? Los ensayos clínicos se hicieron a partir de los 13, 14 años, casi todos los ensayos. Pero México, en el momento en que se presentó la oportunidad de vacunar, digo, ¿cuándo debemos de vacunar? Tratemos de vacunar de la mejor forma, de la forma más pareja, o sea, donde sea más equitativo esa edad. Bueno, ¿cuál fue esa edad? Antes de que salieran de la primaria. Las chicas en aquel momento, el abandono del escolar era enorme y cerca de la mitad de las chicas ya no ingresaban a la secundaria. Entonces, antes de perder esa oportunidad, vacunemos. Entonces, México se adelantó un par de años, digamos, para vacunar a las chicas que estaban en cuarto y quinto año, para darle su primera y su segunda dosis. Pero entonces, la mejor edad es muy probablemente los primeros años de la vida. ¿Y en qué momento se puede hacer eso ahorrando unos años? Si vacunamos a las que tienen 2, aunque no hay una política hoy para vacunar, que tienen 2 años, esperamos de 2 a que tenga 10, pues ya perdimos 8 años. Entonces mejor empecemos a vacunar a las que tienen 10. Y entonces por eso en México se empezó a vacunar a las niñas de 9 y 10 años. Y entonces para no perder esos 8 años, sino darle el beneficio más rápidamente a estas chicas. Pero esa es la edad ideal. Empecemos tempranito. Tempranito en niñas y en niños. Ok. Doctor, si le parece adecuado, vamos a comenzar a responder las preguntas de la audiencia, que son muchísimas. Hay muchas inquietudes con respecto de este tema, pues siempre necesario de tratar, ¿no? Importante de difundir, y creo que las preguntas, además de ser muchas, son bastante interesantes. Tenemos, bueno, varias felicitaciones y saludos también del público. Gabriela Tapia pregunta, ¿el VPH se puede curar? ¿El cuerpo puede erradicarlo? Sí, es lo que mencionábamos, un poco los mecanismos de defensa naturales del cuerpo hacen que se elimine el VPH. En ocasiones, esto no sucede. Se hace una infección crónica, ya que la infección crónica echó a andar un proceso de transformación neoplásica. Ahí ya no hay, por más vacuna que me ponga yo encima ese día, no hay un retorno de esa transformación. Esa infección ya provocó lo que no queríamos que provocara y ya sigue adelante. Pero si la infección no ha provocado una transformación neoplásica, puede desaparecer de un día para otro, gracias a los mecanismos de defensa naturales del cuerpo. Ahora, el hecho de que una persona haya estado infectada, por ejemplo, y haya desarrollado estas lesiones que finalmente se tratan y se erradican, no le da una inmunidad, ¿no? Eso creo que es importante de mencionar. Es una característica de este virus que ya que se introdujo, se sabe esconder muy bien, y entonces los mecanismos de defensa no lo encuentran y no generan los anticuerpos correctamente. Esa es una. Se esconde muy bien. Y los niveles de defensa del humano cambian. Las mujeres durante el embarazo se bajan sus defensas. Para empezar, para poderse embarazar, si no, no podrían. Pero prácticamente. Pero bajan sus defensas y se empiezan a llenar de verruguitas y tienen toda suerte de verrugas secundarias a virus de papiloma, no de los que causan cáncer, pero de los otros. Se desembarazan, ¡pah! Se acabaron por completo aquellas. Esto es normal. Lo mismo se observa con gente que se le tiene que dar tratamiento y se bajan sus defensas. A la hora que se le quita ese tratamiento, mejoran sus defensas y desaparecen los virus otra vez. Entonces, esto es cambiante, pero sí desaparece el virus. Ok. Bueno, Mahu
Herba Rocha, ¿no? Menciona, la política de vacunación también debería dirigirse a adolescentes varones. Creo que ella además abre un poco más el universo, no solamente a varones que tienen relaciones con otros hombres, sino a varones que sostienen relaciones heterosexuales, ¿no? Probablemente se está refiriendo como a este universo en global. ¿Debería aplicarse a todos Sí, los chicos? sí. En, hay varios países en el mundo que tienen una vacunación universal, no solo en mujeres, sino también en hombres. Y vacunan por igual. Y tienen unos esquemas de catch-up, se llaman, de recuperación de aquellos que no se vacunaron tempranamente para vacunarlos también hasta los 20 y tantos años. Y eso hace que más rápidamente se elimine el VPH en ese país. Okay. Pero Nancy sí, sí, Ponce hay que recomendarlo. Sí, a todo. desafortunadamente los recursos de los países no alcanzan. A nivel privado, digamos, en la adquisición de manera particular de la vacuna, lo ideal sería que pudieran aplicárselo tanto a chicos como a chicas, ¿no? Sin lugar a dudas. Nancy Ponce de León menciona, doctor, ¿qué piensa sobre el tratamiento que describe el Politécnico para curar el VPH? La, hay, hay distintos ejercicios que se han hecho durante los últimos 20 años para resolver este problema. El, el tratamiento de VPH es, es algo que se ha intentado, como bien digo, desde hace mucho tiempo y con muchas fórmulas. Y no forzosamente han sido exitosas. Hay tratamientos y que se siguen y siguen estando en prueba. Nosotros vamos a iniciar un proyecto, estamos en las últimas etapas para echar a andar el proyecto en población que vive con VIH, que tiene una carga por virus de papiloma mayor. ¿Por qué? Porque tienen las prevalencias en vez de ser 8%, como es lo que observamos a nivel nacional, ellos tienen en algunos lugares cerca de 70 o 80% de VPH. En los hombres que tienen sexo con hombres, por ejemplo, tienen 80 o 90% de infección por VPH enano. Entonces, muchísimas veces más, dado su condición de inmunosupresión. ¿Sí? Entonces, esta población, si nosotros la tratamos quirúrgicamente, es muy agresivo. Si lo tratamos con algunos de estos abrasivos que se utilizan en muchos manejos de lesiones con VPH que no son lesiones peligrosas, sino lesiones muy iniciales, también acaba por ser muy agresivo en esta población. Entonces, uno de los manejos que se va a evaluar es una vacuna terapéutica, es una vacuna que permita resolver, ya que no una vacuna preventiva como las que hay, sino una vacuna terapéutica para resolver esta infección crónica. La otra es el uso de probióticos para el manejo de la transformación de probióticos en toda la zona de cervix, vagina y vulva, con unos óvulos y con presentaciones especiales de probióticos para cambiar el ambiente que está generando esa propensión a la infección y cambiarlo. No está claro, es un ensayo, apenas va a empezar. Claro está que siempre los ensayos de fase 3 como este, o fase 2 como este, vienen de unas primeras observaciones de respuestas en humanos con condiciones especiales. Y esto es lo que nos invita. Pero hoy por hoy no existe un manejo estándar para lesiones o para infección por VPH ni en hombres ni en mujeres. Están todavía los estudios, yo diría que no está escrito todavía nada, pero todavía no están bien documentados los hallazgos que nos permitan iniciar una recomendación de esta naturaleza. ¿De acuerdo? Están en exploración.
Vania Gutiérrez pregunta algo muy interesante. ¿Recomiendan la vacuna en mujeres trasplantadas? Yo lo ampliaría un poco. ¿Qué tan recomendable es la aplicación de la vacuna justo para personas que tienen un inmunocompromiso importante? Muy probablemente sea la población ideal para vacunarse. Si no tenemos muchas vacunas, vacunemos a los que sabemos que están en condiciones Claro. de desventaja. Ahora, sí lo que tenemos es una cobertura amplísima de la vacuna. Todas estas personas van a quedar cubiertas. La posibilidad de que esto cambie y que sea el mundo de la escasez de la vacuna el que nos domina, entonces sí tendríamos que buscar cuáles son los grupos. Pero claramente la población que recibe tratamiento inmunosupresor tiene que protegerse de alguna manera. Y la vacunación contra VPH es una alternativa y hay que ofrecerse. Excelente. Déjenme ver por aquí. Piden si puede volver a repetir el nombre de la doctora que realizó el estudio que nos comentaba en un inicio. Se llama Ana Bárbara Mosicki. Es una investigadora que estuvo muchísimos años en la Universidad de California, San Francisco, y se movió hará unos 4 o 5 años a Los Ángeles, pero a la Universidad de California en Los Ángeles, de un campus a otro, pero está ahí. Ok. Norma Hernández pregunta si el Papa Nicolau, ¿no? La citología cérvico-vaginal con esta técnica, es suficiente para detectar el virus del papiloma humano. Creo que se refiere a cuál sería, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas serían las ideales para llevar a cabo este tamizaje? Lo ampliaría yo también a la parte de los hombres. Sí, por igual. Para la detección de una infección por virus de papiloma, el Papa Nicolau no es la prueba ideal. El Papa Nicolau puede orientar en ocasiones. Al revisar aquello, se ven alteraciones celulares que invitan a pensar en infección por virus de papiloma humano, pero no es la prueba para eso. En esa prueba lo pueden ver. También lo podrían ver en una biopsia o en algunas otras, pero no. Las pruebas ideales son las pruebas de PCR, que existen. Más de 100 pruebas hay. En México hay en el mercado al menos 4 o 5 pruebas y son muy confiables y no son baratísimas, porque las pruebas de PCR no son tan baratas, pero esa es la prueba estándar, prueba de PCR para detectar VPH. Y hay distintas modalidades, unas que detectan todo o nada, dice, ¿tiene alguno de los 14? Sí o no, sí o no, ya, nomás dices. Hay otras que dicen si tiene alguno de los 14 positivos y si es 16 y si es 18. O otras que dicen si 16, 18, 33, 35, casi que especifica cuál de los tipos tiene de los 14. Y esas están en el mercado, tienen distintos costos y el programa de detección oportuna de cáncer cervical federal utiliza las dos pruebas, la que detecta 16, 18 y el pool, y la que detecta 16, 18 y otros 7 grupos, los parten 7 grupos los tipos de VPH que detecta. Las dos son de primera. En otras palabras, podrían tener acceso a esta prueba en sus unidades de salud. Así es. ¿Cómo es que se sigue haciendo este programa? Ahora con el coronavirus encima, se ha suspendido prácticamente cualquier actividad. Durante los últimos 6 meses no hemos hecho nada y nadie está haciendo nada. Nadie quiere ir a hacerse una prueba de Papá Nicolau. No querían ir antes, ahora menos quieren ir, porque no solo antes les daba pena y miedo y ahora les da hasta coronavirus. Y entonces, por eso la gente está aterrada y no está haciéndolo. Pero ya tenemos que volver, ya hay que hacerlo y el programa federal lo tiene.
Ok. Monique Anaya dice, si a mí ya no me sale nada, debo suponer en las pruebas que se realiza, pero mi esposo es la pareja que siempre lo tiene, ¿ambos tendremos la infección siempre? Sí, seguramente que sí. Vaya, un día lo tiene uno y un día lo tiene el otro. Las parejas se comparten casi todo y una de las cosas que se comparten con una enorme regularidad son los virus de papiloma humano. Pero lo que sí vemos con tranquilidad es que si de repente desaparecen uno y desaparecen el otro, lo que quiere decir es que son una pareja que se sabe defender contra el virus de papiloma humano con una gran tranquilidad y lo irán acabando y hasta que un día ya no lo tengan. Muy Em, probablemente no tengan problema. ok, Danger pregunta si usted tiene alguna clínica a la que puedan acudir para realizar el diagnóstico. No, no, yo no tengo una clínica, yo soy un investigador, un profesor de tiempo completo de la Facultad de Medicina y no me dedico a la, a A la, la a parte la clínica. clínica ya desde hace un buen número de años, hago solo investigación, pero yo diría que prácticamente cualquier laboratorio privado cuenta con la prueba y son pruebas estándares, son pruebas que no tienen mayor pierde. Lo hace una máquina en forma estandarizada, da el resultado y se acabó. No, no tiene mucha ciencia, vaya, no es que sea el experto que necesita, no, se hace una prueba, la corre la máquina y se acabó. Rocío Delgado pregunta si se aplicó la primera dosis de vacuna a los 12 años y le falta una dosis más, ¿se podrá aplicar a los 25 años de edad si no ha tenido vida sexual? Sí, y aún teniéndola, no es ningún impedimento. La vacunación no es algo que tenga que ver con la relación sexual, tiene que ver con la aplicación de la vacuna, eso es todo. Preguntan si Yazaret Hernández pregunta si las verrugas son también de papiloma. Las verrugas genitales son de virus de papiloma de los tipos 6 y 11. Así se llaman. No tienen nombres propios. Ni les pusieron números, porque como hay tantos, pues y entonces se iba describiendo la primera, la segunda, la tercera, y así le tocó al 6 y al 11. Pero son muy populares. Muchas preguntas sobre la vacuna, doctor. Hay preguntas como la de Carlos Bonilla de cuál es el tratamiento o si es adecuada la aplicación durante el embarazo. La de Alicia Ramos, ¿hasta qué edad se puede vacunar contra el VPH? Usted ya nos mencionaba, ¿no? Pues hasta los 100, pues hasta los 100, ¿no? No hay problema. Elizabeth Gaitán pregunta si no pudo ponerse la última dosis de la vacuna, ¿será necesario reiniciar el esquema o qué es lo recomendado? Entonces, hay muchas inquietudes con relación a la edad de aplicación, el número de dosis que incluye el esquema, ¿no? Que es lo más adecuado, y las condiciones en las que debería aplicarse la vacuna. La vacuna hay que aplicarse 2 dosis. Están los ensayos andando ahorita para ver si una dosis es suficiente. Todo parece indicar que sí, pero todavía no están los resultados de los ensayos, saldrán dentro de 2, 3 años. Pero en principio con 2 dosis es suficiente. Si ya aplicaron ya 2 dosis, no necesitan una tercera. Si aquellos que tienen suficiente paciencia y quieren esperar ya después de haberse aplicado la primera dosis para ver qué dicen los resultados de los ensayos que están andando, para ver si una dosis es suficiente, muy probablemente lo puedan hacer. Pero no pasa nada si el espacio entre la primera dosis y la segunda crece o, en fin, cambia un poco. No tiene importancia por el momento. Doctor, sin lugar a dudas, un tema súper interesante del que hay mucho que decir, del que hay mucho que aprender y, bueno, sobre el que se antoja siempre preguntar un montón de cosas. Las preguntas son infinitas. Ojalá que después tenga la oportunidad de entrar a los comentarios de la transmisión y si pudiera regalarnos sus comentarios especializados a muchas de ellas que se nos van a quedar pendientes, pues sería fabuloso. Voy a cerrar con una última pregunta de Javier Aro, que pregunta si la PCR también sería recomendable hacerla para laringe.
Sí, las pruebas de virus de papiloma que se hacen en, en verrugas en laringe se hacen con PCR. También se hacen con PCR. Ahora, es tan evidente a la hora que empiezan a crecer estos papilomas, y los papilomas son unos pequeños picos ahí que tienen más piquitos, en fin, son unas verrugas muy clásicas y que empiezan a crecer la laringe. Bueno, pensar que si se pudiera hacer, quién sabe qué otra cosa y algún otro tipo, probablemente no. Es lo más probable es que sean virus de papilomas 6 u 11. Y esto hace, de todas maneras, se toma una biopsia y se manda a analizar para ver si tiene cuál de los dos tipos. Y eso es todo. Excelente. Doctor, pues, insisto, interesantísimo, muy clara toda su exposición, la cual agradecemos muchísimo, ¿no? Porque, pues, es justamente un tema alrededor del que se ha hecho ya mucha investigación, pero también hay mucho desconocimiento, en especial, ¿no? Para la población general siempre hay preguntas que hacer y muchas dudas que esclarecer. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos muchísimo la participación de nuestro especialista, el doctor Jorge Salmerón Castro, académico del Centro de Investigaciones en Políticas, Poblaciones y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. En nuestro siguiente programa vamos a estar viendo un tema igualmente interesante, no se lo pierdan. El título del programa es Como perros y gatos, estrategias para la sana convivencia entre padres e hijos en el regreso a clases dentro de la nueva normalidad. Un tema que creo que todos los que tenemos hijos tenemos que escuchar, atender y preguntar, ¿no? Los esperamos, no se olviden. Seguramente más difícil que el control del cáncer cervical. Complicadísimo, doctor, complicadísimo. Es lo que nos trae ahorita de cabeza. No se lo pierdan el próximo jueves a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos en Más Salud. Se despide de ustedes la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, Samantha Cedeño Quintero, responsable de relaciones públicas. Les damos las gracias y les deseamos excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego.